Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Vamos a contarles que hoy día vamos a estar conversando de un tema sumamente importante que se trata del desarrollo finalmente de nuestra Gran Concepción, no solamente del Gran Concepción, sino que del Biobío. Se reunió esta semana una cuarta sesión de todo lo que tiene que ver con la movilidad en nuestra zona. Ahí se dieron varios anuncios, como por ejemplo el aumento de la capacidad del biotren, qué va a pasar también con Marzo, qué va a pasar con otros proyectos, y uno de ellos es la ruta Piedemonte. Esta semana también quienes entraron a poder decir, oye, apuremos, aceleremos estos procesos, que no solamente sea que viene, sino que vayamos ya concretando, es la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción. El presidente de su gremio estimó que optimizar la gestión de estos procesos de licitación y adjudicación ayudaría a agilizar este tipo de obras, sobre todo para una ruta 160 que está sumamente colapsada y que, claro, en verano pareciera que no lo percibimos tanto, pero siempre es un sufrimiento para quienes viven en esa zona durante el año. Por eso es que justamente a Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Concepción, lo hemos invitado, está en nuestro estudio, así que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptar. Sí. Bernardo, bueno, yo ya lo decía, está esta instancia en donde se reúnen diferentes actores, en donde se habla sobre los diferentes proyectos, esta gobernanza que se le ha llamado de la movilidad, y se habla de muchos proyectos. ¿Por qué a ustedes en específico les preocupa el tema de la ruta Piedemonte? Justamente, yo creo que esa es la pregunta, ¿por qué la Piedemonte? Mira, las estadísticas de los carabineros en Chile del año 2022 dice que la ruta 160, que es la que une en el fondo San Pedro con Coronel y Lota, es una de las rutas más peligrosas de Chile. Tiene 469, 470 accidentes anuales. La única que la supera es la ruta 5 en Chile. Entonces, Que evidentemente ya es un tema complejo. Segundo, hay 2 de cada 3 sanpedrinos viven en esa ruta, entre San Pedro y Coronel. O sea, hay un 67% de la población de San Pedro que vive ahí. Por otro lado, hay alrededor de más o menos 300 hectáreas planas disponibles en este momento en esa área, a la venta. Por lo tanto, eso significa que se podrían construir unas 15.000 viviendas más. Y que están ya Hay mucho muchas que están en desarrollo. Sí. ¿Por qué pasa esto? Porque en el resto de la intercomuna hay muchas restricciones. O sea, por ejemplo, el plan regulador de Concepción dice que no podemos construir en más de 5 o 7 pisos en el centro de Concepción. Entonces, evidentemente, se buscan lugares donde, si no se puede crecer en densidad, se crece en expansión. Es evidente. Por otro lado, hay alrededor de 200 empresas que están instaladas en los parques industriales camino a Coronel, lo que significa que hay alrededor de 25.000 trabajadores que se desplazan diariamente a ese sector. Entonces, la ruta 160 está colapsada porque simplemente hay una cantidad de tráfico que ya no está diseñada para eso. No va más. No da más. Entonces, hay varios proyectos que están relacionados, como por ejemplo la ruta de la Costanera, el mismo puente industrial y obviamente la Piedemonte dan alternativas para poder desplazarse. Más aún cuando, por ejemplo, nosotros sabemos que la región es una de las regiones o es la región que más tiene, digamos, industria forestal. Y toda esta industria forestal además sale por los puertos de Coronel. Entonces, además es una ruta logística. Entonces, si seguimos cargando la ruta 160 de esta forma, definitivamente la calidad de vida de los ciudadanos ya no va a ser mala, sino que va a ser muy mala. Entonces, la ruta Piedemonte es clave para que se una con el nuevo puente industrial, para que tengamos un par vial con la ruta 160 y para que también paralelamente se desarrolle la Costanera como corresponde. Ahí están el tema de los pasos bajo nivel o de ferrocarriles, por ejemplo, que ya hemos vivido cosas bien dramáticas en ese sentido. Entonces, oponerse a la ruta Piedemonte yo creo que es como en el fondo decirle a la gente, mira, ¿sabe? Ustedes tienen que seguir viviendo así y van a seguir viviendo peor, en el fondo, porque uno de los problemas fundamentales en la calidad de vida es justamente el tiempo que uno pasa transportándose. Entonces, ese es el tema y por eso nosotros abogamos porque se
sea más eficiente. Yo sé que el Ministerio de Obras Públicas dijo que iba a licitar y todo lo que pudiera ahora el semestre que viene. Y a mí me parece una excelente noticia. El problema es que hemos constatado de que los proyectos, desde que nace la idea hasta que se concretan, pasan entre 6 a 11 años. Entonces, ¿cómo le decimos a las personas de San Pedro que van a tener que esperar hasta el 2035? Es complejo, ese es el tema. Bernardo, buenos días, Alfonso Levet por aquí. Hola, Alfonso. El largo, extenso periodo de espera que tienen los proyectos pareciera ser el factor principal que dificulta el desarrollo de distintos proyectos, no solamente respecto a la ruta de Piedemonte, sino que en la región del Biobío. Siempre yo saco el caso del puente que se llama Bicentenario y todavía no lo inauguramos. Bicentenario, que fue hace 14 años. ¿Qué otros factores son los que dificultan entonces dinamizar estos procesos para que los proyectos se liciten y se concreten con mayor celeridad? Mira, se ha dado en llamar permisología últimamente, la burocracia estatal que tenemos, que se ha ido sumando y sumando. Y yo creo que desde el punto de vista de la Cámara chilena y del punto de vista del mundo privado, nadie quiere no cumplir las leyes ni las normativas. Yo creo que eso es esencial en un Estado de Derecho y una institucionalidad. Pero al mismo tiempo, lo que sí es importante es que esas normativas y esas leyes no entraven el sistema. Lo que tiene que pasar con las normativas es que tienen que poder primero cumplirse, y una vez que uno presenta los proyectos, estos se puedan aprobar, digamos, dentro, aunque haya observaciones, habrá que corregir, ¿no es cierto? Si se dice que la Piedemonte está pasando por un sector que no debe pasar, se corregirá el trazado. Habrá distintas formas de ir subsanando las observaciones, pero eso tiene que pasar en un tiempo razonable, y los tiempos que está manejando el sistema público en general son muy, muy largos. O sea, en la ruta Piedemonte, para llegar a licitarla, tienen que pasar 8 años mínimo, y de esos 8 años, 4 años son de la evaluación ambiental, del servicio de evaluación ambiental. Entonces, ¿cómo un servicio puede demorarse 4 años en aprobar o no aprobar un proyecto? Entonces, ahí hay un tema que yo creo que, y bueno, afortunadamente el gobierno sacó una propuesta de legislación, de ley, ¿no es cierto?, que está en el Congreso, entiendo, para justamente, y se dice la normativa ambiental 2.0, así la llamaron, para poder justamente agilizar, o sea, hacer más eficiente la gestión del gobierno. A lo mejor la propia normativa, como es tan antigua, en el fondo también genera estos atrasos por parte de del Estado, pero yo creo que tenemos que hacer algo. O sea, tenemos mucha inversión frenada, por ejemplo, por la normativa del sistema, que a lo mejor genera plazos demasiado extensos. Incluso hay partes de los procesos que no tienen plazo. O sea, entonces ahí es el tema. No se trata de no cumplir una normativa, se trata de hacerla más eficiente en su proceso, yo creo. Y en ese aspecto de hacer más eficiente, ¿qué será? Porque hoy día los proyectos también demoran porque se topan con temas sociales y ambientales. Hay mucho temor, hay muchas organizaciones que hoy día hablan, oye, la Piedemonte va a pasar por lugares que son santuarios, donde hay avifauna, que es importante, pero me imagino que ustedes, sus asociados, son expertos me imagino, en saber la ley, cuánto tienen que cumplir y, ¿cuál es el factor finalmente ahí? ¿Falta personal, por ejemplo, por parte de quienes hoy día hacen estas revisiones de mitigaciones medioambientales? ¿Faltarán recursos? Porque me imagino que también la demora es porque estos servicios son chiquititos. En algún Exacto. momento nadie les dio la importancia que iban a tener al día de hoy. No tienen, o sea, yo hago el símil, no sé, con el CERVEL, que tiene, no sé, 2, 3 funcionarios por región. Me imagino que los servicios de evaluación ambiental en las regiones también deben ser muy pequeños. Entonces, para proyectos de tanta magnitud, yo me imagino que las empresas en este caso sí cumplen la normativa, por a lo mejor bajo el estándar que piensen muchos, pero ¿cuál es el factor ahí que ustedes ven o que ven los asociados de la Cámara Chilena de la Yo creo que ese Construcción? es un factor muy importante. Efectivamente, creo que la capacidad técnica que existe desde el punto de vista del servicio de evaluación ambiental, o incluso de las direcciones de obras de toda la intercomuna y a lo mejor de todo Chile, de todos los servicios, está
por debajo de lo que se necesita actualmente, del dinamismo que debería tener Claro. el desarrollo. Y evidentemente también hay un tema que tiene que ver con efectivamente una visión más política del tema. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que haya grupos, ya sean ambientalistas o no, que antes de conocer un proyecto se opongan a él. Claro. ¿Ya? Es muy extraño desde ese punto de vista. Y por eso mismo la legislación contempla, por ejemplo, la participación de la ciudadanía en estos procesos. Es que pese a eso, siguen proyectos rechazados. Se Sí, presentan, las empresas presentan, oye, no sé, participaron 500, 1000 personas que, insisto, yo me imagino que las empresas se saben de memoria el estándar, sí, me hay piden 1000, consultorías para me eso, digamos. piden 1000, Sí. me piden 500, yo no creo que lleguen con 300 personas si No, le pues. están pidiendo 500. Entonces, será también, aparte de la falta de personal, que me imagino, que no sé, para la ruta Piedemonte se necesitarán, no sé, estoy tirando un número, 400 personas que hagan todo ese trabajo, y hay 2 o 3, obviamente Sí. se va a demorar 11 años, pero me imagino también que es como no convertir a este ente en algo efectivamente técnico, sino que se Es meta mucho. efectivamente, lo que pasa es que, y ahí es donde parece ser, y de hecho es así, que hay un cambio en la legislación, porque después que se produce todo el proceso de estudio, de evaluación ambiental por parte de la empresa o de los inversionistas, y pasa todo un proceso técnico a través del Servicio de Evaluación Ambiental, la última instancia es una instancia política, que es que, no sé, pues en este caso el gobierno regional, por ejemplo, y sus consejeros deban aprobar. Hay una instancia para otros proyectos en que los ministros tienen que aprobar, donde están también los ceremis de las diferentes carteras que tienen que aprobar esto. Entonces uno puede pasar 3 años haciendo todos estos estudios, ser aprobado técnicamente y después por una coyuntura política, que por ejemplo es justamente los grupos de influencia, trata de influir para que no se apruebe, no se aprueba. Y tenemos ejemplos súper claros en la intercomuna, o sea, el tema de Aclara, por ejemplo, fue un ejemplo clarísimo, o sea, técnicamente aprobado y a última hora la instancia política lo rechaza. Entonces, eso produce mucha incertidumbre. Entonces, como produce mucha incertidumbre, el inversionista que ve que uno de sus proyectos, ya sea, por ejemplo, inmobiliario, tiene que pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, simplemente no es que trate de hacerlo, simplemente no lo hace, ni siquiera trata de llevar adelante su inversión, porque ya la incertidumbre jurídica, como decimos nosotros, es tan grande que no vale la pena, o sea, no vale la pena gastar 3 años y muchos recursos para después una instancia que no es técnica defina que en realidad mejor no quiere. ¿Por qué? Porque a lo mejor le quita popularidad, votos, o no sé. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es importante subsanar, no solo a nivel de la evaluación ambiental, sino en varios niveles de nuestra legislación para poder en el fondo incentivar a que haya un desarrollo sostenible, evidentemente, y que haya un desarrollo que tenga en consideración todas las normativas ambientales como corresponde. Bernardo, hay consenso, yo diría, a nivel nacional, por algo el gobierno constituyó ¿cómo fue que lo denominó? Gabinete del Crecimiento. Algo así. Hay una necesidad, una urgencia de crecer del país. De hecho, las proyecciones para este año no son tan alentadoras, pero ahí estamos. El sector de la construcción está estancado o menos que estancado. Eh, y yo quería preguntar, ¿qué es lo que podría liberar la construcción? Porque evidentemente la Cámara Chilena de la Construcción, claro, puede tener preocupación por los vecinos y por el flujo vial, pero el objetivo que tiene es que se puedan desarrollar más proyectos también. ¿Qué podría liberar, además del sector inmobiliario, algunos otros proyectos viales al sur del Biobío? ¿Cuáles son las expectativas que tuvieran si es que se liberara también este proyecto que, estamos de acuerdo, descongestionaría bastante las vías al sur del río, digamos? Mira, la industria de la construcción en nuestra región daba hace un tiempo atrás, antes del 2019, alrededor de 60.000 a 65.000 empleos. En este lapsus del 2023 perdimos 20.000 en la región y pensamos que el próximo trimestre van a ser 9.000 menos. O sea, efectivamente no estamos estancados, estamos en retroceso. Y la verdad, esto se ha dado por distintas razones. O sea, siempre he dicho yo que es un cóctel perfecto, digamos. Hay temas que tienen que ver con el financiamiento. O sea, el tema bancario y la institución bancaria ya considera la construcción como a lo mejor un cliente peligroso o poco confiable por todo lo que ha ido pasando. Y al mismo tiempo el tema de la inflación, ¿no es cierto? Todo el tema económico nos hizo subir enormemente las tasas. Y aquí no solo tiene que financiar al comprador el banco, sino que
en nuestra región al menos, donde las empresas son medianas y pequeñas, tiene que financiar la empresa, la construcción. Y la verdad es que el tema del financiamiento es un tema que no ha funcionado y que no hemos podido subsanar. Por otro lado, hay un tema que evidentemente tiene que ver con la permisología, ¿no es cierto? Con esa demora enorme. Nosotros hemos calculado, hace mucho tiempo que calculamos que para que un proyecto empiece a construirse en la región, o por lo menos en la intercomuna, pasan 1000 días desde que se empieza. Y yo creo que esos 1000 días han aumentado a lo mejor mucho más en este último tiempo. Y en tercer lugar está el tema de la coordinación entre los organismos públicos. O sea, nosotros a veces nos pasa, por ejemplo, desde el punto de vista de la vivienda social, tener que presentar expedientes duplicados en el mismo organismo público en distintos departamentos. Así hay un tema de falta de coordinación interna e intersectorial. Nuestro país está súper sectorializado. Entonces, obras públicas no conversa con vivienda, vivienda no conversa con bienes nacionales. Entonces, incluso dentro de un mismo servicio, el servicio y la Seremi no conversan entre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque priman a lo mejor otros intereses desde el punto de vista más bien comunicacional, político, no sé. Pero desde el punto de vista técnico, el tema no está funcionando. Entonces nosotros, el año pasado, nos reunimos con cada uno de los parlamentarios de esta región, ¿ya? Excepto Félix González, que no nos quiso recibir. Pero nos reunimos con todos y le planteamos 10 medidas. 5 del punto de vista de la vivienda pública y privada y 5 del punto de vista de la infraestructura. Esas 10 medidas no generaban gasto gubernamental, sino que más bien iban a tratar de desatar nudos específicos que tenían que ver con esto que yo les decía, coordinación, permisología, incluso apurar algunas normativas en el Congreso. Y no pasó nada, no pasó nada. Ahora a las 9 de la mañana, ¿sí?, tenemos una reunión todos los gremios con el ministro de Economía. Y vamos a nuevamente tener que plantear lo mismo, ¿ya? ¿Y están actualizadas? Porque lo mismo, si la presentaron el año pasado, ¿esas medidas siguen Sí, pues vigentes? siguen vigentes, pero incluso hemos agregado más. De hecho, a nivel nacional, la Cámara hizo un documento que entregó al gobierno central con 25 medidas para poder destrabar cosas. Y hemos tenido algunas buenas noticias, como ¿se acuerdan cuando salió el FOGAES, ¿no es cierto? Sí. El FOGAES no ha sido el instrumento que esperábamos porque no ha tenido el incentivo necesario, porque en el La fondo gente lo conoce poco, el FOGAES conoce también. poco, Sí. claro, y evidentemente además termina ahora en abril, entonces muchos proyectos quedan fuera. Entonces, lo que estamos pidiendo, oye, ¿por qué no lo amplían 48 a 48 meses? Porque ahí quedarían todos los proyectos dentro, es un tema que al gobierno, entre comillas, no le cuesta nada. Al Estado no le cuesta nada, es solo ampliar una normativa. Y no lo hemos logrado, así de simple. No nos han escuchado. Y eso es parte de nuestra prédicas diarias, digamos, desde todo el 2023. Entonces, yo creo que en el fondo aquí lo que falta en muchos aspectos son voluntades. Ahora, nosotros nos llevamos muy bien con las autoridades en la región, no tengo nada que decir, pero llevarse bien es una cosa, plantear nuestros problemas es otra, y lograr avances en eso es una tercera cosa que desgraciadamente ha sido muy difícil de lograr. Bernardo, estamos conversando con Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción. El tiempo, sé Sí, que en sí. radio pasa, pero siento que nos quedaron millones de temas afuera, siempre es así. Pero en este tema de la ruta Piedemonte, pensemos y pongámonos en un escenario Optimista. optimista o ficticio, Sí. que todo empezara a funcionar, que efectivamente la autoridad dijera, ya, vamos a empezar a hacer que las barreras no sean tan altas, más bajas, para que vayamos más rápido. Si eso pasara, ¿en cuánto tiempo uno podría tener, por ejemplo, ustedes proyectan que la ruta Piedemonte como una solución ya aplicable? Bueno, la ruta Piedemonte se licitó y se supone que en diciembre de este año vamos a tener las respuestas, o sea, va a pasar un año ¿ya? De ahí se tiene que hacer un estudio de prefactibilidad y factibilidad y después la ingeniería de detalles con el trazado, y eso combinado con participación ciudadana, con trámites, servicios. Yo creo que hay dos partes donde se puede acortar los plazos. El Ministerio de Obras Públicas tiene considerado 4 años para la evaluación ambiental. Yo creo que se podría reducir, ojalá, a la mitad. O sea, ahí hay 2 años menos. Y yo creo que el proceso de licitación, que son los otros 4 años, se podría, ojalá, reducir también a la mitad, 2 años menos. Entonces tendríamos de aquí a 4 años la posibilidad de estar licitando la construcción, ¿ya? Ya. Y ahí la construcción, no sé, serán 2 años más. Entonces podríamos
reducir de 10 a 6, por ejemplo. Ese sería lo ideal. Evidentemente que todos querríamos que ojalá el próximo año se empezara a construir la ruta. Yo eso lo veo muy, muy complejo por todo el sistema, que evidentemente tiene que ver también con probidad y con normas que en el fondo sirven para controlar que aquí no haya ningún escape por ningún lado, sobre todo con obras que son concesionadas a privados, digamos. Pero igual yo creo que en el último tiempo en los organismos públicos hay más personal destinado a fiscalizar que personal destinado a hacer efectivamente el trabajo. Ese es el problema. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, conversando con Mesa de Noticias. Bernardo, muchas gracias por venir a mostrarnos el punto también de esta agrupación que tiene a tantas empresas también asociadas y que por supuesto está siempre en el debate público. Muchas gracias a ti, Angélica y Alfredo, por la invitación. Que esté muy bien.